El viento arrastraba el polvo por las llanuras, susurrando entre las tablas agrietadas del salón de San Elmo. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El cartel de afuera colgaba torcido, crujiendo con cada aliento del desierto. Dentro, el aire estaba espeso de humo de whisky, sudor y el murmullo apagado de hombres que habían visto demasiados años secos y muy pocos milagros. Al fondo del salón, junto al escupidero y bajo el parpadeo de una lámpara de aceite, estaba sentada una mujer vestida de negro. Sus manos enguantadas reposaban con cuidado sobre su regazo. El ala de su sombrero era modesta, su postura recta, y un velo oscuro cubría cada rasgo de su rostro. Detrás del mostrador, un hombre corpulento llamado Jed Rourke limpiaba un vaso más con grasa que con trapo. Alzó la voz sobre el ruido. «¡Caballeros!», gritó. «Les traigo una oportunidad que no verán dos veces en esta vida. Una dama educada, decente, bien nacida y en busca de marido. Se llama Mira Calhoun». Una risa se deslizó por la multitud. Uno silbó. «¿Y ese velo, Jed? ¿Tienes miedo de que espante a los caballos?». Otro gritó. «A lo mejor ni cara tiene debajo». Jed soltó una carcajada forzada, aunque sus ojos se movieron nerviosos hacia la mujer. Su padre fue el coronel Amos Calhoun, sí, ese mismo, el que limpió de apaches el valle del río Salado, dijo el tabernero. «Gran hombre, que Dios lo tenga en paz. Y su hija también es una buena mujer, algo especial, eso sí. Si alguno de ustedes busca esposa, aquí tiene la ocasión. Empezamos la puja en $10. La risa creció, cruel y burlona. Nadie levantó la mano. Mira permaneció inmóvil, su respiración lenta, su corazón firme por costumbre. Había aprendido hace mucho a no estremecerse cuando los hombres se reían. Su padre le había ordenado ponerse el velo a los 15, diciendo que la belleza era una maldición que traía ruina y tentación. «Ningún hombre mirará a una hija mía hasta que sea su esposa». Ella había obedecido, porque en la casa Calhoun la desobediencia traía golpes y oraciones. Pero ahora el coronel estaba muerto, y su nombre ya no la protegía. Jed Rourke le había quitado su último dinero con la promesa de conseguirle un marido, aunque ella pronto comprendió que era poco más que una venta. $10, y ni un alma se atrevía a reclamarla. Jed sonrió forzado. «Vamos, muchachos. Sabe cocinar, rezar, hasta leer. Una dama así no aparece todos los días». Silencio. Luego alguien escupió tabaco y murmuró. «Si es tan buena, cásate tú con ella, Jed». La risa volvió, más fuerte. Mira quiso huir, pero no tenía a dónde. Había vendido su caballo para comer, su vestido por un boleto de tren que no la llevó lo bastante lejos. Ahora era solo otra historia contada entre tragos. La risa murió cuando la puerta se abrió. Un hombre alto entró, los hombros cubiertos de polvo rojizo, el sol detrás de él encendiendo el umbral como fuego. Su piel era cobriza, su cabello largo, atado con una tira de cuero. No llevaba pistola, solo un cuchillo de caza y una calma más antigua que el desierto. «Santo cielo», susurró alguien. «Un apache». El hombre no respondió. Caminó directamente hasta el mostrador, sus botas sin ruido sobre las tablas. Todo el salón lo observó como si el viento hubiera traído un fantasma. Jed forzó una sonrisa. «Buenas tardes, amigo. No parece que hayas venido por whisky». El desconocido metió la mano en su abrigo, sacó una moneda de oro y la dejó caer sobre el mostrador. El sonido del metal contra la madera resonó como un disparo. «La tomaré», dijo con voz serena. El público murmuró. «Está loco», susurró alguien. «Un piel roja comprando a una mujer blanca». Jed parpadeó. «No puedes hablar en serio, forastero». «Sí», respondió el hombre con tono firme. «La moneda es real». Mira giró la cabeza intentando verlo a través del velo. Solo alcanzó a distinguir la línea de su mandíbula, la quietud tranquila de su postura. «Me llamo Taren Bosca»,
dijo él. Dijiste que la vendías. Yo compro su libertad. El silencio se hizo más profundo que la risa. Jed tragó saliva, tomó la moneda y la guardó en el bolsillo, mezclando alivio y confusión. Es tu dinero. Llévatela entonces. Es tuya. Taren la miró. Puedes venir si quieres. Puedes quedarte si no. Pero no eres propiedad de nadie, y menos mía. Ella dudó. No confiaba en los hombres, ni blancos ni rojos. Pero había algo en su voz. Quietud, limpieza, no compasión ni deseo, solo verdad. Sus rodillas temblaron, pero levantó el mentón. Sin decir palabra, lo siguió hacia la puerta. Detrás, el salón volvió a llenarse de murmullos. En la calle, bajo el sol teñido de rojo, esperaba el caballo de Taren Bosca, un alazán cubierto de polvo. Él lo desató y se volvió hacia ella. ¿Sabes montar?, preguntó. Sí, respondió a través del velo. Entonces, súbete. La ayudó a montar, su mano cálida y firme sobre su brazo. Aquella caricia la sobresaltó. Hacía años que un hombre no la tocaba sin crueldad. El contacto la sobresaltó. Hacía años que ningún hombre la tocaba sin crueldad. Cabalgaron hacia el oeste, con el sol poniente frente a ellos, y un silencio espeso entre los latidos de los cascos. Por fin, Mira habló, con la voz áspera. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me compraste? Él no la miró. No te compré, respondió Taren con calma. Pagué tu salida. ¿Y qué esperas a cambio? Sus ojos siguieron fijos en el horizonte. Nada, pero tal vez, algún día, me digas por qué una mujer tan orgullosa fue vendida por menos que un caballo. Ella no respondió. El viento se levantó, trayendo el olor de la salvia y de la lluvia lejana. Cuando la última luz se desangró sobre el cielo, Mira miró al hombre a su lado. El apache que había entregado una moneda de oro para poner fin a su humillación. Aún no lo sabía, pero su nombre pronto dividiría su vida en dos. Él siguió cabalgando en silencio, su rostro impenetrable, el viento del desierto susurrando entre los dos. Detrás de ellos, las risas de San Elmo se desvanecían, tragadas por el vacío rojo y ancho de Arizona. Cabalgaron toda la noche, hasta que las luces del pueblo quedaron solo como un brillo distante. El desierto se abría inmenso y callado. Un océano oscuro de piedra y arena. Las estrellas colgaban bajas, frías, incontables, tan cerca que parecían al alcance de la mano. Al amanecer, la tierra comenzó a elevarse. Un hilo de agua corría por un barranco seco, con mezquites y cactus a los lados. Taren detuvo su caballo para que bebiera. Mira bajó rígida de la montura, las piernas temblándole por el largo trayecto. Se levantó un poco el velo para respirar, creyendo que él no miraba, pero sí lo hacía. Por un instante, sus miradas se cruzaron. No vio odio ni hambre, solo la calma firme de un hombre que había aprendido a mantener su corazón quieto. «Puedes dejarlo», dijo él suavemente. Ella se quedó helada. «Prefiero no hacerlo». «Como quieras». Taren se agachó junto al agua y se enjuagó el rostro. No insistió más. Aquella falta de presión la desconcertó más que cualquier gesto amable. A media mañana llegaron a su casa, una pequeña cabaña apoyada contra el muro rojo de un cañón. Los álamos susurraban cerca, y un corral albergaba 2 caballos y una mula. No era mucho, pero estaba limpio, ordenado, vivo. «Aquí vivo», dijo simplemente. Mira observó. El lugar era solitario, pero no vacío. Las herramientas estaban alineadas en la pared, una olla colgaba sobre la chimenea, y en un rincón descansaba una manta doblada, tejida con patrones en negro, blanco y rojo del sol. «¿Quién la hizo?», preguntó. «Mi madre», contestó él, desatando su lecho. «La tejió antes de que llegara el ejército». Ella guardó silencio. Había oído suficientes historias sobre redadas, muertes y hogueras. El nombre de su padre aparecía en esas historias, siempre como el héroe que había roto la resistencia apache.
Ahora estaba de pie en la casa de alguien cuya vida se había roto con esa misma victoria. Él la miró, leyendo la tormenta detrás del velo. «¿Sabes quién soy, verdad?» «Eres apache», dijo ella con cuidado. «Mitad». Sonrió sin calor. «Mi madre era apache de las montañas blancas. Mi padre, un trampero de Kentucky. Ambos murieron antes de que cumpliera 10 años. La guerra se los llevó». Ella miró la manta de nuevo. «¿Y aún así me salvaste?» Él sostuvo su mirada. «La guerra terminó. Pero la gente sigue peleando contra fantasmas mucho después de que callen los fusiles. Durante esa primera semana encontraron un ritmo. Mira limpiaba y remendaba, buscando consuelo en el orden. Taren cargaba agua, reparaba cercas, traía conejos y leña. Hablaban poco. El silencio entre ellos no era cruel. Era de esos que guardan demasiadas palabras sin decir. Una tarde lo vio afuera, afilando su cuchillo junto al corral. La luz del fuego perfilaba su mandíbula, la cicatriz en su cuello. «¿Cuántos años tenías?», preguntó ella, «cuando los perdiste». «8», respondió. «El ejército pasó por el valle. Dijeron que buscaban hostiles. Le dispararon a mi padre cuando intentó impedir que quemaran nuestro Hogan». «¿Y tu madre?» «No salió del fuego». Ella tragó saliva. «¿Recuerdas quién los dirigía?» «Recuerdo el nombre Calhoun». Lo dijo despacio, sin acusar, pero tampoco perdonar. El aliento se le cortó. «Era mi padre». Él asintió una vez. «Lo supuse». «¿Por qué no lo dijiste antes?» «Porque tú no eres él». Ella se giró, el viento del desierto tirando de su velo. «Pudiste dejarme allí, pudiste dejarme morir». «Pude», dijo él. «No quise». Esa noche no pudo dormir. Se levantó y caminó hasta el estante donde él guardaba sus cosas. Una Biblia, una brújula rota, una taza de lata. Debajo de la brújula encontró un pequeño sobre amarillento, doblado por los años. La curiosidad le ganó. Abrió el sobre y reconoció la letra de su padre. «A quien encuentre esto. Si la guerra tiene alguna piedad, yo nunca la vi. Dile a los apaches que lamento la sangre que derramé. Un hombre puede obedecer órdenes y aún así condenar su alma». Las piernas de Mira se aflojaron. Se quedó mirando aquellas palabras hasta que la vela se apagó. Al amanecer, encontró a Taren cortando leña. Sin decir palabra, le entregó la carta. Él la leyó despacio, la mandíbula tensa. «Así que lo sabía», murmuró. La voz de ella tembló. Era un hombre duro, pero creo que lo perseguía el remordimiento. «Quizá eso ya sea algo», dijo Taren, doblando el papel. «Dicen que el arrepentimiento es el principio del cambio». Ella lo miró con cautela. «¿Me odias por sus pecados?» «Lo intenté», admitió él, «pero el odio pesa demasiado. Cuesta cargarlo toda una vida». Los días se estiraron hasta volverse semanas. Mira comenzó a respirar sin el velo. Colgaba la ropa bajo el sol, el rostro descubierto, aunque aún bajaba la mirada cuando él pasaba. A veces lo sorprendía observándola, no con deseo, sino con una calma curiosa, como si no pudiera creer que ella existía de verdad. Una tarde, el trueno rugió sobre el cañón. La tormenta llegó de golpe, el viento aullando entre los mezquites. Taren se apresuró a asegurar la puerta y cerrar los postigos. La cabaña crujía con el viento. Mira se sentó junto al fuego, temblando. Un relámpago iluminó las grietas de la pared. «La tormenta pasará», dijo él, echando otro tronco al fuego. «Nunca me gustó el trueno», confesó ella. «Mi padre decía que el miedo era debilidad». Taren se agachó frente a las llamas, sus ojos brillando. «El miedo solo recuerda que sigues viva». Ella sonrió apenas bajo el velo. «Tú no le temes a nada, ¿verdad?» Él miró las llamas largo rato antes de responder. «A muchas cosas. Sobre todo, a perder la poca paz que encontré». Algo en su tono suavizó el aire entre ellos. El trueno se fue apagando, y la lluvia comenzó a murmurar sobre el techo. Mira levantó la mano, dudó un instante
y despacio, retiró el velo de su rostro. Por primera vez, le permitió verla por completo. La luz de la lámpara tocó su cabello, la curva pálida de su mejilla, el azul de sus ojos. Taren no se movió. Su expresión cambió, no por sorpresa, sino por algo más profundo. Reconocimiento, quizá asombro. «Ahora ves», dijo ella en voz baja, «el rostro que mi padre temía». Él negó con la cabeza. «No, veo el rostro de una mujer castigada por el simple hecho de estar viva». Mira contuvo el aliento, sin saber si llorar o sonreír. Afuera, la tormenta se alejaba hacia las colinas. Dentro de la pequeña cabaña, dos personas que tenían todas las razones para odiarse. Permanecían en silencio, mirando el fuego arder. Ninguno pronunció la palabra perdón, pero ambos la sintieron, frágil y titilante, como el primer amanecer sobre el desierto rojo. La lluvia limpió la tierra. Durante 3 días, el aire olió a salvia mojada y mezquite, y las paredes del cañón brillaron como cobre bruñido bajo el sol. Mira comenzó a moverse por la cabaña sin el velo. Al principio solo por las mañanas, cuando Taren estaba afuera con los caballos. Luego por las tardes, mientras amasaba el pan o barría el suelo. Al final de la semana, ya no lo buscaba. Se sentía extraña, como si caminara sin armadura. A veces se veía reflejada en la palangana de lata y casi no se reconocía. Su piel se había tostado bajo el sol, y su cabello, antes recogido con pulcritud, caía suelto sobre los hombros. De vez en cuando creía notar una sonrisa leve en el rostro de Taren cuando pasaba cerca, aunque él nunca decía nada. Pasaba los días reparando cercas, revisando las trampas del arroyo o comerciando pieles en un pequeño puesto 2 valles más allá. Por las noches, se sentaba en el porche, tallando pedazos de mezquite en forma de aves o coyotes. Mira leía en voz alta los pocos libros que quedaban en la cabaña, viejos tomos manchados de agua con sermones y poesía. Al principio, su voz sonaba rígida, educada. Con el tiempo, se volvió cálida y natural. Taren escuchaba en silencio, con los ojos entrecerrados, el cuchillo moviéndose con ritmo constante entre sus manos. «¿Extrañas a la gente del pueblo?», le preguntó una vez. «A veces», respondió ella, «pero nunca me vieron de verdad. Solo vieron lo que mi padre quiso que creyeran». Él asintió. «No es muy distinto aquí. Me ven y recuerdan lo que el ejército dijo que éramos». Ella levantó la vista del libro. «¿Salvajes?». Él rió corto. «Depende de a quién preguntes». A finales de primavera, el valle se volvió verde. Taren le enseñó a montar su yegua de reserva, una dócil alazana con una mancha blanca en la frente. Al principio, Mira se aferraba torpemente al pomo de la silla, pero poco a poco el ritmo del caballo bajo ella se transformó en una libertad que jamás había conocido. «Mantén los talones abajo», gritó Taren, cabalgando a su lado. «Deja que el caballo sienta tu calma». «No estoy calmada», respondió Mira riendo entre el viento. Él sonrió. «Entonces finge hasta que el animal te crea». Ella soltó una risa auténtica, limpia, tan repentina que la sorprendió incluso a ella. Taren la miró entonces, no como un hombre que contempla lo que le pertenece, sino como quien vuelve a ver el sol después de un invierno demasiado largo. Esa noche, Mira horneó pan de maíz y frijoles. Comieron afuera, bajo un cielo lleno de estrellas. Ella empezó a contarle historias de su infancia, cómo su padre rezaba antes de cada comida, el silencio vacío de la casa Calhoun después de la muerte de su madre. Cuando terminó, Taren dijo en voz baja: «Fuiste prisionera mucho antes de que yo te encontrara». «Quizá los dos lo fuimos», respondió ella. Sus miradas se cruzaron sobre el pequeño fuego. No dijeron más. Una semana después, Taren cabalgó hasta el puesto de trueque para conseguir provisiones. Mira se quedó lavando ropa en el arroyo. El aire temblaba de calor. Libélulas revoloteaban sobre el agua.
Tarareaba suavemente cuando el sonido de cascos rompió la calma. Alzó la vista y frunció el ceño. Un jinete se acercaba desde el este, levantando polvo tras de sí. Al aproximarse, distinguió su rostro. Alto, con un abrigo gris, el sombrero bajo y una pistola en la cadera. «Wade», susurró. Él tiró bruscamente de las riendas, la sorpresa marcando su rostro. «¿Mira?», preguntó con incredulidad. Ella se enderezó, el agua escurriendo entre sus dedos. «¿Qué haces aquí?». «Podría preguntarte lo mismo», dijo él desmontando. «Todo el territorio murmura sobre la chica Calhoun viviendo con un apache». A Mira se le tensó la garganta. «No debiste venir». «Tenía que hacerlo», respondió él dando un paso más. «Aquella noche en el salón, bajo el velo, no supe quién eras, Dios. Mira, eres tú». Su mirada recorrió su rostro con una mezcla de asombro y culpa. «Sigues siendo la mujer más hermosa que alguna vez rechacé». Ella se irguió, la voz firme. «Me rechazaste porque creíste lo que otros decían. Siempre lo hiciste. Fui un tonto», admitió. «Pensé que ese velo era símbolo de locura o pecado. Pero ahora que te veo», apretó la mandíbula. «Perteneces al pueblo, no a este lugar, ni a él». Mira lo miró fijo. «Taren me ha tratado con más decencia que cualquier hombre del pueblo». La expresión de Wade se oscureció. «¿Crees que le importas? Te está usando, Mira. Su gente no olvida. Tal vez espera hacerte sufrir como tu padre hizo con los suyos». «Basta», dijo ella, la voz temblando no de miedo sino de furia contenida. «No sabes nada de él». Wade se acercó aún más. «Entonces, ¿por qué te esconde aquí? Si de verdad te ama, ¿por qué no te lleva al pueblo como a una esposa legítima?». Antes de que pudiera responder, un nuevo sonido llenó el aire. El retumbar lejano de más cascos. Taren apareció sobre la cresta, descendiendo rápido, el rifle colgado a la espalda. Desmontó con precisión silenciosa, observando la escena. «¿Te perdiste, señor?», preguntó. Wade se irguió. «Wade Harlan, amigo de ella». «¿Amigo?», repitió Taren con voz plana. «El pueblo queda muy lejos para visitas amistosas. Tiene que volver», dijo Wade. «Ustedes no pertenecen el uno al otro. Es un error, y tú lo sabes». Mira se colocó entre ambos. «No voy a ninguna parte». El rostro de Wade se endureció, la celosía filtrándose en cada palabra. «¿Crees que te ama? Te compró como ganado». Taren habló sin elevar la voz. «Compré su libertad. No es lo mismo». El silencio que siguió se podía masticar. Wade giró su caballo. «Esto no ha terminado». Le lanzó una última mirada a Mira, mezcla de deseo, rabia y algo más oscuro. Y luego se alejó, el polvo arremolinándose tras él. Taren lo siguió con la vista, la mandíbula tensa. «Traerá problemas». Las manos de Mira temblaron. «Ya lo ha hecho». Permanecieron allí mucho tiempo, con el viento del desierto soplando entre los dos, arrastrando miedo, y algo más que ninguno se atrevía a nombrar. Esa noche, mientras Mira yacía despierta escuchando el aullido de los coyotes, comprendió que algo había cambiado. El equilibrio frágil de su vida juntos se había roto. El pasado, al parecer, aún no había terminado con ellos. Ese verano llegó temprano. El aire se volvió afilado de calor, y el desierto brillaba como bronce fundido. Las hojas del mezquite se curvaban por la sequía, y el río junto a la cabaña de Taren corría tan bajo que dejaba ver los huesos de viejos peces y las ruedas rotas de carretas olvidadas. Pero no era el clima lo que hacía el aire pesado. Era el silencio entre ellos, más denso que el calor, más difícil de respirar. Mira intentó fingir que nada había cambiado tras la visita de Wade, aunque en el fondo sabía que todo lo había hecho. Sin embargo, sus manos temblaban cada vez que doblaba las mantas o servía café por la mañana. Taren hablaba menos y salía a cabalgar más lejos cada día.
A veces no regresaba hasta entrada la noche, con el polvo pegado a sus botas. La miraba como si buscara una respuesta que ella aún no sabía dar. Una noche, cuando él no volvió, Mira se sentó sola en el porche. El cielo se teñía de violeta con el atardecer. Pensó en las palabras de Wade. Te compró como si fueras ganado. Aquellas frases la quemaban, aunque sabía que no eran verdad. Cerca de la medianoche, escuchó cascos. Taren desmontó, guiando a la alazana hacia el corral. Su rostro estaba tenso, la camisa rasgada en la manga. ¿Dónde estabas?, preguntó ella en voz baja. Revisando la cresta, respondió. Encontré huellas. 3 jinetes yendo hacia el pueblo. Wade. Podría ser, o podrían ser hombres sin nada mejor que hacer que buscar problemas. Ella lo observó. ¿Crees que volverá? Él la miró fijamente. Hombres como él no descansan hasta probar que tenían razón. A la mañana siguiente, la noticia llegó a través de un viajero hablador. La gente de San Elmo decía que Mira Calhoun había sido secuestrada, que la hija de Amos Calhoun estaba cautiva de un apache que planeaba casarse con ella contra su voluntad. El corazón de Mira se hundió. Fue Wade quien lo empezó, dijo Taren, con voz plana. Les dijo que iba a traerte de vuelta, viva o muerta. Mira apretó el borde de la mesa. ¿Por qué haría eso? Porque no soporta su propio error. Cree que si me enfrenta callará los rumores, pero no se detendrán hasta que uno de los dos quede bajo tierra. Su tono no era cruel, solo cansado. Cansado de ser siempre el perseguido. Esa noche no hablaron. Mira permaneció despierta escuchando el viento golpear las contraventanas, pensando en el mundo más allá del cañón, en los rostros deformados por el chisme, en el nombre de su padre arrastrado por el polvo, en los ojos de Wade, llenos de algo que ya no era amor. Una semana después, Taren montó hacia el pueblo para vender pieles y averiguar si los rumores habían crecido. Mira se quedó inquieta. Limpió, cocinó, intentó leer, pero las palabras se deshacían ante sus ojos. Por la tarde, un sonido heló su sangre. Cascos, otra vez, resonando contra las paredes del cañón. Wade apareció cabalgando despacio, el sombrero bajo, el abrigo cubierto de polvo. Al desmontar, el sol reflejó el brillo del revólver en su cinturón. «Mira», dijo con voz demasiado suave. «¿Te ves bien?» Ella se quedó helada junto a la puerta. «No deberías estar aquí». «Vine a arreglar lo que rompí», respondió. «El pueblo está alborotado». «No me sorprende. Piensan que eres prisionera. Déjame llevarte de vuelta. Limpiemos tu nombre». «Mi nombre no necesita limpieza». Él dio un paso más. «No seas terca. No perteneces aquí. Perteneces con los tuyos». Ella soltó una risa seca. ¿Con los míos? ¿A qué clase te refieres, Wade? ¿A la que vende mujeres detrás de las puertas del salón? La mandíbula de él se tensó. Cometí un error, pero todavía me importas. Ella negó con la cabeza. Te importa lo que perdiste, no lo que soy. Algo oscuro pasó por sus ojos. Él no te ama, Mira. Te usa para manchar la memoria de tu padre. ¿No lo ves? Es venganza, no cariño. Antes de que pudiera responder, él le sujetó la muñeca. Lo entenderás cuando estemos en casa. Ella forcejeó. Suéltame. Estoy tratando de salvarte. Entonces, un chasquido metálico rompió el aire. Suéltala, dijo Taren desde atrás. Wade se quedó inmóvil. No lo había oído acercarse. Taren estaba a unos 10 metros, con el rifle apuntando firme. «Da un paso atrás», ordenó. La voz de Wade tembló entre ira y miedo. «¿Crees que puedes retenerla? No es tuya». Los ojos de Taren se entrecerraron. «Tampoco es tuya». Durante un largo instante, nadie se movió. Luego Wade soltó su brazo. Mira retrocedió tambaleante. Taren bajó el rifle un poco, sin quitarle la vista de encima.
Súbete a tu caballo. Vuelve al pueblo. El rostro de Wade se encendió de furia. Te arrepentirás de esto, mestizo. El pueblo ya está de mi lado. No tardarán en colgarte. Se dio la vuelta, montó y se alejó al galope, dejando una nube de polvo como humo tras de sí. Los días siguientes pasaron en un silencio tenso. Mira evitaba la mirada de Taren, el remordimiento mordiéndole el pecho. No debí dejarlo entrar, dijo por fin. Pensé. Sé lo que pensaste, respondió él con voz serena pero distante. El miedo nos hace buscar lo que conocemos, incluso si eso nos hiere. Ella lo miró, los ojos brillando con lágrimas que no caían. ¿Y tú? Preguntó Mira con voz baja. ¿Qué es lo que estás buscando? Taren dudó un instante. Paz, tal vez, respondió. Pero la paz no llega fácil para gente como yo. A lo lejos, el trueno rugía sobre el desierto. El olor a lluvia se filtraba por la puerta. Mira miró hacia la oscuridad que se acercaba. Si él le dice al pueblo que soy su prisionera, vendrán. Taren asintió. Entonces los esperaremos. Quiso decir algo más, pero las palabras no salieron. En cambio, extendió la mano y rozó la suya. Era áspera, cálida, firme. Él no se apartó. Por un momento permanecieron quietos, escuchando el viento y las primeras gotas golpeando el techo. Ninguno habló del miedo que compartían, pero sabían que Wade ya había encendido algo que no se podía detener. Y allá, en San Elmo, bajo la luz temblorosa de las lámparas y el aliento a whisky, Wade Harlan empezó a contar su historia en voz alta, lo bastante fuerte para que todos la escucharan. Cuando la tormenta llegó al valle, la multitud ya se estaba reuniendo. Para cuando Taren y Mira oyeron las campanas de la iglesia resonar entre las colinas, ya era demasiado tarde. San Elmo había tomado las palabras de Wade Harlan y las había convertido en evangelio. En el salón, en la tienda del mercader, en cada porche, los hombres repetían lo mismo. El apache robó a la hija de Amos Calhoun. La tiene atrapada en el cañón. Para el domingo en la mañana, Wade había adornado aún más su mentira. Montó por las calles con un abrigo limpio y un sombrero con punta de plata, diciendo que la había rescatado, que ella misma le había suplicado que la llevara de regreso. El pastor Eli Boone, ansioso por corregir un supuesto pecado, aceptó casarlos esa misma tarde. Wade sonreía mientras lo contaba, pero debajo de esa sonrisa brillaba la locura de un hombre que ya había perdido la guerra dentro de sí. En el cañón, Mira observaba por la ventana los nubarrones que se formaban sobre los acantilados rojos. Taren ensillaba su caballo sin pronunciar palabra. «Vendrán», dijo ella, apenas un susurro. Él asintió. «Y lo traerán con ellos». Mira respiró temblorosa. Una vez me dijo que odiaba perder. No entendí entonces hasta dónde llegaría por ganar. Taren revisó la correa del rifle y la miró. Si cabalgamos ahora, lo llamarán huida. Vivirás escondida, cargando su vergüenza. ¿Es eso lo que quieres? Sus manos se apretaron a los costados. No quiero sangre en tus manos. Entonces usaré palabras primero, murmuró, montando su caballo. Pero si las palabras no bastan, no dejaré que te lleve. El cielo se partió con un relámpago. Mira contuvo el aliento. ¿Qué vas a hacer? Terminarlo, dijo simplemente. Cuando Taren Bosca llegó a San Elmo, la iglesia ya estaba llena. Las campanas repicaban como corazones de hierro. Las mujeres, vestidas con calicó, cuchicheaban entre abanicos. La voz del pastor resonaba desde el púlpito, pidiendo a Dios bendecir aquella unión restaurada por la gracia. Wade Harlan estaba de pie junto al altar, el abrigo impecable, las botas lustradas. A su lado, Mira Calhoun, pálida, con las manos entrelazadas y el velo negro cubriéndole el rostro. La multitud contenía el aliento, hambrienta de una redención hecha a su medida. ¿Aceptas tú, Wade Harlan, a esta mujer?, entonaba el pastor.
Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Una ráfaga de viento entró arrastrando hojas de himnos y sobresaltando a todos. Taren avanzó por el pasillo central, el sombrero en la mano, el polvo pegado a su abrigo, los ojos oscuros como la tormenta afuera. Un murmullo recorrió los bancos. «Dios nos ampare». «Es él», susurró alguien. La mano de Wade fue hacia su pistola, pero Taren ni se inmutó. Se detuvo a unos 10 pasos del altar. «Déjala ir, Harlan». El rostro del pastor se descompuso. «Señor, esta es la casa de Dios». «Entonces», replicó Taren, su voz firme como el trueno, «que él escuche la verdad». La sonrisa de Wade tembló. «Llegas tarde, Mestaizo. Ella es libre ahora. Libre de ti». Los ojos de Taren se desviaron hacia Mira. Ella contuvo el aliento bajo el velo. «Les dijiste que la robé», dijo en voz baja, «que la tenía prisionera». «Lo era», escupió Wade. «Mírala. Está demasiado asustada para hablar siquiera». La voz de Taren bajó, serena, cortante. «Tienes razón. Tiene miedo. Pero no de mí». Durante un largo instante, el único sonido fue la lluvia golpeando el techo. Los dedos de Mira se apretaron alrededor del borde de su velo. Entonces, lentamente, Mira levantó el velo. El suspiro que recorrió la iglesia sonó como un trueno. Su rostro, pálido y luminoso bajo la luz de las lámparas, dejó a todos mudos. Avanzó un paso. La voz temblorosa pero firme. «No le tengo miedo». El rostro de Wade Harlan perdió el color. «Mira, no lo hagas». Ella se volvió hacia la multitud. «Ustedes me llaman prisionera, pero fue este pueblo quien me encerró primero. Me cubrieron de vergüenza y lo llamaron protección. Me dijeron que la belleza era pecado. Dejaron que me vendieran como si fuera ganado. Y se rieron mientras lo hacían», señaló hacia Taren Bosca. «Este hombre fue el único que me miró como a un ser humano». El pastor Ilibun balbuceó, pero ella continuó. «El día que mi padre incendió la casa de su madre con sus balas, la señora Calhoun murió. Y con ella murió también la hija de Amos Calhoun. Si quieren juzgar a alguien, júzguenlo por eso». Los ojos de Wade ardieron de furia y humillación. «Te está usando, Mira. ¿De verdad crees que le importas? Solo está cobrando la deuda de tu padre». Taren negó con la cabeza. «Tu padre ya no está. La única deuda que queda es la misericordia». Se volvió hacia la gente que abarrotaba los bancos. «¿Creen que mi piel me hace menos que ustedes? Entonces díganme, ¿qué clase de hombre compra la libertad de una mujer y no le exige nada a cambio? ¿Y qué clase de hombre arrastra su nombre por el polvo solo porque no pudo tenerla?» El silencio fue tan espeso que ni el pastor se atrevió a hablar. Wade sacó su pistola. «¡Cállate!», gritó Mira. «No lo hagas, Wade». Taren no se movió. Su voz fue baja, casi tierna. «Puedes dispararme, Harlan, pero eso no te hará tener razón». La mano de Wade tembló. Por un instante, la tormenta afuera pareció detenerse con él. Luego bajó el arma, la vergüenza cruzándole el rostro. La dejó caer al suelo, giró y salió corriendo bajo la lluvia. Nadie lo detuvo. Los Hollow Creek Folks permanecieron en silencio, como si el mundo que conocían se hubiera roto en dos. Mira se volvió hacia Taren. Por primera vez en su vida, no le importó quién miraba. Le tomó la mano. Él la miró con ternura cansada. «¿Estás segura de esto?» «Nunca estuve segura de nada. Hasta ahora». Él asintió, una leve sonrisa curvando su boca. Desde el último banco, un viejo ranchero empezó a aplaudir, lento, constante. Otro se unió, luego otro, hasta que la iglesia entera estalló en aplausos como lluvia sobre un techo de hojalata. Taren y Mira salieron juntos hacia la tormenta. Afuera, la lluvia caía en cortinas plateadas, lavando el polvo de las calles, de sus rostros, de las culpas que los habían traído hasta allí. «¿A dónde iremos?», preguntó ella. «A casa», respondió él. «Donde quiera que la construyamos».
Ella tomó su mano, y juntos montaron el caballo, cabalgando hacia el oeste bajo la lluvia, dejando atrás el campanario agrietado, los susurros y las mentiras. Detrás de ellos, San Elmo quedó en silencio bajo el trueno, su gente mirando por las ventanas, preguntándose si tal vez habían presenciado algo parecido a la gracia. Ese verano se despidió con suavidad, como si la tierra misma quisiera olvidar la violencia que había visto. Las tormentas se alejaron al norte, el mezquite volvió a su verde plateado, y las noches se enfriaron hasta que los coyotes cantaron otra vez desde las colinas. En el cañón, Taren reparó el porche donde las tablas se habían partido, y Mira plantó hierbas junto a los escalones, romero, salvia y unos brotes tercos de maíz que peleaban contra la tierra dura. Sus vidas, al fin, encontraron un ritmo que no dolía. Algunas tardes se sentaban afuera, viendo cómo el sol se hundía en el horizonte rojo. El desierto tenía una forma propia de sanar, sin olvidar nunca del todo, y ellos también. La primera vez que Mira volvió al pueblo, ya no llevó velo. Las cabezas se giraron al verla pasar por la calle principal, la espalda erguida, las manos firmes en las riendas. Se detuvo en la tienda a comprar harina y café, luego en la oficina de correos por cartas. Nadie se burló, nadie rió. Solo la observaron. Desde la acera de enfrente, el pastor se quitó el sombrero. «Señora Calhoun», dijo con cuidado. «Solo Mira», respondió ella con una sonrisa. «Eso basta». Al salir, un niño la miró con los ojos muy abiertos. «Señora, ¿es cierto que el Apache la salvó?» Ella miró hacia el horizonte, donde Taren la esperaba junto a los caballos. «No, hijo», dijo suavemente. «Nos salvamos el uno al otro». Al borde del pueblo, encontró una carta clavada en el poste del establo. La letra era firme, pero temblorosa. «Mira, me voy de Arizona. Este territorio es demasiado pequeño para fantasmas como yo. Me equivoqué sobre él y sobre ti. Espero que ambos encuentren la paz que yo nunca tuve. Wade Harlan». Mira dobló la carta en silencio. El viento del desierto atrapó los bordes del papel y casi se lo arrebató de las manos. Lo dejó ir, observando cómo se elevaba y giraba en el aire, como un ave que volaba hacia las montañas. Cuando regresó, Taren Bosca la encontró a mitad del camino. Vio en sus ojos todo lo que no hacía falta decir. No habló, solo tomó las riendas de su caballo y cabalgaron juntos hacia casa, sin mirar atrás. Con los meses, su mundo se volvió más sereno, más firme. Construyeron un pequeño cobertizo para los caballos, luego un corral para los potrillos que Taren había empezado a entrenar. Mira reunió a los hijos de los peones de los ranchos cercanos. Niños mestizos, medio blancos, medio apaches, rechazados en el pueblo. Y comenzó a enseñarles a leer en el porche. A menudo, Taren se detenía a observarla desde lejos. El sonido de su voz leyendo sobre el murmullo del viento era como algo sagrado, una promesa de calma. Una tarde, un mensajero de Tucson, Roy Danner, llegó al valle. Traía noticias del gobierno territorial. Ofrecían escrituras a los colonos que hubieran trabajado la tierra durante 5 años. Taren leyó la carta 2 veces, temeroso de creerlo. «Entonces, es nuestra», dijo al fin. Mira le tocó el brazo. «Es nuestro hogar». Él miró la tierra frente a ellos, la misma tierra roja que alguna vez bebió la sangre de su padre, ahora florecida con maíz y salvia silvestre. Su garganta se cerró. «Nunca imaginé que tendría un pedazo de este suelo». «No lo posees», susurró ella. «Le perteneces». Él sonrió. «Hablas como mi madre». «Creo que me habría caído bien», dijo Mira. «A ella también le habrías gustado. Hablabas demasiado, pero tienes corazón». Ella lo golpeó con el sombrero, y él soltó una risa profunda, libre, que parecía barrer los años de silencio. Cuando llegó el otoño, los atardeceres se volvieron más rojos, como fuego extendiéndose sobre el horizonte.
A menudo Mira se quedaba quieta al anochecer, el delantal cubierto de harina, mirando la luz bajar por el cañón. Aún llevaba su anillo de boda, una simple banda de plata que habían cambiado en el pueblo, pero nunca más volvió a usar un velo. Una tarde lo encontró sentado junto a la cerca, tallando otra figura de madera de mezquite. Esta vez no era un coyote ni un ave, sino una mujer sosteniendo a un niño. «¿Qué es eso?», preguntó ella, arrodillándose junto a él. Él encogió los hombros. «Supongo que es el futuro. Pensé que tal vez nos haría falta uno». Ella contuvo el aliento. «¿Quieres decir?». Él la miró, los ojos serenos. «Tal vez algún día». Ella se apoyó contra su hombro. El aire olía a humo y a lluvia. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó después de un silencio. «Cada día», respondió él en voz baja. Ella lo miró, sorprendida. «¿De qué?». «De haber esperado tanto para amarte». Ella sonrió, con lágrimas brillando entre las pestañas. «Entonces estamos a mano». Esa noche, un viento frío descendió del norte. El fuego se apagaba lentamente, y Mira salió al porche. El cielo se extendía infinito, tachonado de estrellas como agujeros en terciopelo negro. Miró hacia el este, donde el primer resplandor del amanecer tocaba las nubes. Detrás de ella, la voz de Taren sonó desde la puerta. «¿Vienes a dormir?». «En un minuto», respondió. Levantó el rostro al viento. A lo lejos, los coyotes aullaban entre las colinas. El mundo le pareció inmenso otra vez, ya no una jaula, sino una canción abierta. El sol rompió el horizonte, tiñendo el valle entero de rojo. La luz bañó la cabaña, los campos, el contorno del hombro de Taren cuando salió y se paró a su lado. Durante un largo momento, ninguno habló. Luego ella extendió la mano y él la tomó. El desierto respiró, y bajo aquel cielo rojo sin límites, permanecieron juntos. Dos almas que alguna vez fueron quebradas por la guerra y el miedo, ahora completas, no porque las cicatrices hubieran desaparecido, sino porque habían aprendido a vivir dentro de ellas. La tierra seguía siendo dura, los días seguían siendo largos, pero por primera vez, ambos supieron que de ese mismo suelo donde antes había dolor, podía brotar la paz. La primavera volvería. Siempre lo hacía, y cuando regresara, los encontraría allí, aún juntos, aún de pie, bajo el cielo rojo de Arizona. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.